Saludos y bienvenidos a su canal de UFOVNIS. Es muy difícil perderse sin dejar rastro, por lo menos en la actualidad. No obstante, en la historia tenemos muchos ejemplos de personas como grupos que aparentemente lograron esfumarse. Muchas de estas historias resultan inspiradoras para la ciencia ficción y dan lugar a teorías paranormales, incluyendo desde fantasmas hasta monstruos marinos. Pero, aunque las respuestas están lejos de ser triviales, no las tenemos aún. La colonia Roanoke. Este puede ser uno de los misterios más antiguos. A finales del siglo XVI, más de 100 colonizadores aparentemente desaparecieron de la isla de Roanoke, donde hoy es Carolina del Norte. Los colonizadores habían llegado en 1587 bajo la dirección del inglés John White y formaban parte de un grupo de personas que intentaban asentarse en dicha zona. Durante los primeros días, esta colonia parecía reinar de alegría. Pero cuando las cosas empezaron a ponerse muy mal, John White tuvo que regresar a Inglaterra para conseguir refuerzos y suministros, por lo cual a su regreso a la isla de Roanoke no encontró rastro alguno de su familia o de los demás colonizadores. Las únicas pistas sobre su paradero parecían ser letras CRO grabadas en un árbol y la palabra Croatoan, que estaba grabada en el poste de una valla. Es muy posible que todos los colonizadores hubieran escapado en una de las pequeñas embarcaciones que John White dejó y perecieran en el mar. La tripulación del Mary Celeste. El 5 de noviembre de 1872, el barco Mary Celeste zarpó del puerto de Nueva York con destino a Génova, con un cargamento lleno de alcohol industrial. Casi un mes después, se vio a la nave a la deriva a 400 millas al este de los Azores. El capitán del barco que la vio notó algo extraño en la forma en que navegaba y envió a un oficial junto a un pequeño grupo a investigar. Al bordo del Mary Celeste descubrieron una escena desconcertante. Un barco con una vela, pero ni un alma a bordo. No había señales de lucha y entre los suministros había alimentos y agua para 6 meses. Casi todos los 1.700 barriles de alcohol parecían intactos. Solamente había un bote salvavidas que había desaparecido, al igual que la mayoría de los papeles del barco y varias herramientas de navegación. Benjamin Bathurst. En 1809, el representante británico en Viena, Benjamin Bathurst, se esfumó. Después de haber sido llamado en Londres, se registró en el White Sands en la ciudad prusiana el 25 de noviembre. Cenó y se retiró a su habitación. Despidió a sus guardaespaldas alrededor de las 7 o 8 de la noche y poco después fue a ver a su jefe, con quien se suponía que debía partir a las 9. Pero cuando sus criados fueron a ver cómo estaba a las 9 de la noche, no estaba. Hay indicios que dicen que una mujer vio a Benjamín beber té el día que desapareció. Dijo que parecía tan nervioso que no podía beber sin derramar la bebida de su taza. Ambrose Bierce. Cuando tenía 70 años, este escritor comenzó a dar indicios de que estaba cansado de la vida. Incluso a unos de sus amigos le había comentado
que estaba cansado del trabajo y que había llegado a su fin. Una de sus últimas cartas que escribió a un miembro de su familia fue: «Adiós, si te enteras de que me pusieron de pie contra un muro de piedra mexicano y me dispararon hasta dejarme como un trapo, por favor, piensa que creo que es una buena manera de dejar esta vida». Al parecer, Bierce cruzó hacia México por la frontera de El Paso. Existen informes de que fue asesinado en México. También se informó de una posible muerte durante la Revolución Mexicana. Las leyendas de tortura que rodearon su muerte podrían ser parte de unas de sus propias fantasías. Otros piensan que Bierce nunca visitó México, sino que fue al Gran Cañón, donde selló su propio destino al matarse con un revólver. Percy Harrison Fawcett. Este soldado y explorador desapareció en 1925 mientras exploraba la selva amazónica para encontrar una ciudad perdida que llamó simplemente Zeta. Fawcett había escuchado historias de una antigua civilización cuyos restos fueron enterrados en la selva, llena de cristales, monumentos misteriosos y torres que emitían un extraño brillo. El explorador, con su hijo y un amigo, se dirigieron hacia el norte de la ciudad de Cuiabá, en la base de la meseta de Mato Grosso. Más tarde, Fawcett le dijo a sus asistentes brasileños que regresaran y envió una carta a su esposa con ellos diciéndole: «No necesitas tener miedo al fracaso». Nada más se supo de Fawcett, su hijo y su amigo. Un suizo informó de que se encontró con un hombre blanco, viejo, que se creía que era Fawcett, aunque nunca se supo más de él. Con los años, más de una docena de expediciones fueron en busca de Fawcett, pero ninguna fue capaz de probar lo que sucedió. Jimmy Hoffa. El 30 de julio de 1975, el jefe de los Teamsters, Jimmy Hoffa, se suponía que debía reunirse con el mafioso Anthony Provenzano en el estacionamiento del restaurante Red Fox en Michigan. En el momento en el que la reunión debía realizarse, Jimmy llamó a su esposa quejándose de que lo habían dejado plantado, pero a la mañana siguiente no volvió a casa y no se lo volvió a ver. La policía encontró el coche de Jimmy sin llave en el mismo estacionamiento, pero sin pistas en el interior. Algunos testigos dijeron haber visto a dos hombres charlando con Jimmy en el lugar durante la noche en cuestión. Nunca más se supo de Jimmy, aunque se creyó que había sido asesinado y que la mafia había estado involucrado de alguna manera. Harry Hole. El 17 de diciembre de 1967, el entonces primer ministro de Australia fue a nadar en Cheviot Beach, cerca de Portsea, no lejos de Melbourne, y nunca más regresó. Las autoridades montaron una de las mayores operaciones de búsquedas y rescate que el país había visto, pero no encontraron rastro de su cadáver. Lord Lucan. John Bingham, el séptimo conde de Lucan, era conocido por su gusto por el lujo, el juego, los coches rápidos. John se casó con Veronica Duncan, hija de un oficial del ejército, pero después de que se separaran en 1973, se dedicó a beber en exceso y comenzó una amarga batalla por la custodia de sus 3 hijos. El 7 de noviembre de 1974, Verónica entró en un bar cubierta de sangre. En su casa, la policía había encontrado a su niñera golpeada hasta la muerte con un tubo de plomo y los niños
juntos en el segundo piso sollozando. Verónica dijo que Lucan había llegado a la casa, había asesinado a la niñera y luego se había vuelto hacia ella, pero que había logrado huir. La policía emitió una orden de arresto y todo el mundo inició una búsqueda, pero Lucan no estaba en ninguna parte. La desaparición de Lord Lucan generó cientos de columnas en los tabloides de Gran Bretaña, pero no hay ninguna prueba de lo que le sucedió. Algunos piensan que asesinó a la niñera pensando que era su esposa y luego se quitó la vida cuando se dio cuenta de su error.